gracias a todos los que vinieron, los alumnos, porque son varios, y pues muchas gracias por estar aquí conmigo. En este caso voy a hablar sobre la cuestión indígena, ¿verdad? ¿Cómo es en realidad la cuestión indígena? Porque para hablar de esto es cuando el gobierno, ¿verdad?, empieza a hablar de la pobreza, pero si tú no vives dentro de la pobreza, ¿sí?, no sabes cómo es la pobreza. Entonces vean de que principalmente los que estudiamos economía nos damos cuenta de que cuando un político habla de que se va a eliminar la pobreza, eso es imposible, ¿sí? Es imposible porque recordemos que el sistema económico, principalmente el sistema capitalista, ¿sí?, se rige por ciclos económicos, y ese ciclo económico no lo puedes eliminar, o sea, siempre va a prevalecer ahí, ¿sí? Bien, entonces voy a hablar exclusivamente, ¿sí?, como parte de población indígena. Me tendrán que disculpar algunos por ahí, yo sé de que a veces hay grupos izquierdistas que dicen ser izquierdistas, pero en realidad no, ¿sí? Entonces, la condición indígena, primero vamos a ver en qué consiste, ¿verdad?, la condición indígena. Vamos a ver cómo es que se manejan en esos pueblos, ¿sí? Cómo es que dicen, porque no es lo mismo vivir en una ciudad a vivir en un pueblo, ¿sí?, en un pueblo indígena, en un pueblo rural. Entonces, veamos. En primer lugar, en los pueblos indígenas se tiene una cosmovisión, ¿sí? Entonces, todos los pueblos indígenas, ellos ven de una forma, manejan su economía, ¿sí?, usos y costumbres. Traigo la diapositiva aquí, pero creo que no se alcanza a ver. ¿Vale? Sí, bueno, no importa. Entonces, vamos a ver. La cuestión indígena, entonces, en primer lugar, ¿sí?, tenemos que entender que en las zonas, ¿sí?, marginadas, ¿sí?, que en realidad pues no están marginadas, ¿verdad?, porque hay mucha riqueza cultural. Entonces los pueblos indígenas lo que tienen algo que se le conoce como cosmovisión. ¿Qué es eso de cosmovisión? Bueno, ellos tienen una forma de ver al mundo, ¿sí?, una forma diferente de ver al mundo. Entonces, por ahí, por ejemplo, tenemos a Miguel León Portilla, en donde nos menciona de que si muere una lengua, muere una forma de pensar diferente, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. ¿Qué pasa en el momento? Y eso falta mucho por hacer, por ejemplo, en los gobiernos, en los 3 niveles, ¿sí? Deben de impulsar políticas, ¿verdad? Deben de impulsar políticas en donde vean esa parte, ¿sí? Vean esa parte, que no nada más digan, bueno, vamos a impulsar un proyecto, pero hay que estudiar más allá, cómo es que se maneja en un pueblo indígena. Entonces, nosotros los indígenas tenemos una forma de pensar propia, ¿sí?, en donde la lengua indígena, pues yo lo vería así como un lujo extra que tú tienes. El problema de esto es de que cuando tú llegas en los medios urbanos, te dicen de que esto no sirve, de que mejor aprende inglés, aprende francés, ¿sí? Entonces, poco a poco, ¿sí?, tú vas perdiendo esa identidad que tú tienes. Entonces, la lengua para mí creo que es lo más original que puede tener un integrante o un elemento de los pueblos, ¿verdad?, originarios. Bien,
Otra cosa que tienen los indígenas es de que tienen algo que se le conoce como identidad. ¿Qué es eso? Identidad. Bueno, identidad pues abarca todo lo que es costumbres, ¿sí? Cómo manejan su economía, ¿verdad? Cómo ven su entorno, ¿verdad? Social, ¿sí? Su entorno cultural. Entonces, eso es muy importante. Tener la parte, ¿sí? Tener una identidad. Yo pienso que si una persona, y no nada más en un pueblo indígena, ¿sí? Sucede aquí también en cualquier parte, en las zonas urbanas. ¿Qué pasa? Una persona que no tiene una identidad, ¿sí? O que no fue cultivada, que no tiene una cultura desde pequeño, entonces de grande somos muy, ¿sí? Podemos caer, por ejemplo, en la parte de corrupción, ¿sí? Que es lo que digo mucho, por ejemplo, aquí tengo muchos alumnos en donde les digo, bueno, ¿qué vamos a hacer, verdad? Se supone que la escuela, ¿sí? Nos estamos preparando pues para un futuro mejor, pero de repente pues empieza a haber corrupción. Si tenemos políticos corruptos, tenemos funcionarios corruptos, y de repente, ¿sí? En la escuela también se fomenta la corrupción, entonces ¿dónde vamos a llegar, verdad? ¿Sí? Entonces eso es algo muy importante, tener la identidad. En los pueblos indígenas existe eso, ¿sí? Que posteriormente ahorita vamos a platicar algo de derecho. Ustedes a lo mejor pensarán, si yo voy a un pueblo indígena, y seguramente dirán ustedes, bueno, es que ahí todavía se va a pedir a la mujer, ¿verdad? Y lo hacen como una forma de compra, dirán ustedes. Pero en los pueblos indígenas no lo ven así, lo ven como un acto de respeto, ¿sí? Entonces, la otra vez estaba analizando en esta parte, en las comunidades indígenas, existe algo hay una característica ahí que diferencia, ¿verdad?, entre los pueblos, ¿sí?, originarios y la zona urbana. Vean de que allá divorcio, por ejemplo, no es mucho, o sea, el índice de divorcio es muy poco. En cambio acá es bastante. Entonces hay algo ahí, ¿verdad? ¿Sí? Otro. Actualmente México ocupa uno de los primeros lugares en donde los jóvenes, principalmente las jóvenes o los jóvenes, se casan a temprana edad, pero esa relación no dura porque, ¿sí?, al corto tiempo dicen, no, pues esto ya no funcionó, ya cada quien por su camino, ¿sí? O sea, lo hacen meramente como diversión, ¿verdad? ¿Sí? En los pueblos indígenas tratan que esto no sea tanto como diversión. Debes de entender, si te vas a casar, no es porque vas a andar con juegos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces hay una identidad, como yo les decía, existe, ¿sí?, formas de pensar que eso te permite de ver al mundo, ¿verdad?, de una forma diferente. Por eso en los pueblos se tiene la parte comunal, las tierras comunales, ¿sí? Entonces, vean, ahí está la diferencia, ¿verdad?, entre la zona urbana y los pueblos indígenas. Bien, en la parte económica, vamos a ver. Siguiente, por favor. Ahí está. Bueno, vamos a ver un poquito ahora de la economía indígena, ¿sí? Entonces, dentro de la economía indígena, ¿sí?, existe algo muy importante en que ellos, ¿sí?, trabajan de una forma, o sea, sin fines de lucro, ¿sí? Claro que hay que tener algo para comer, hay que
¿sí? Porque el dinero, pues ahí tiene uno que vivir, pero más bien trabajan de una forma para alcanzar un objetivo común, ¿sí? Y de ejemplo tenemos el tequio. El tequio es una forma de trabajo en donde, bueno, se reúnen todos, la comunidad, ¿sí? Se reúnen todos los miembros de la comunidad y dicen, bueno, vamos a construir tu casa, ¿verdad? Todos vamos a trabajar en equipo y construimos tu casa. Pero no ven de esa forma de, a ver, bueno, vamos a trabajar en equipo, pero ¿cuánto me vas a pagar? No, ellos no ven eso, sino que más bien, ahorita te apoyo, pero mañana, pasado mañana, tú me apoyas. ¿Sí queda claro? Entonces, esa es una gran diferencia en los pueblos indígenas, porque al momento de entrar en el sistema capitalista, lo que pasa es que distorsionas todo eso, ¿sí? Entonces, al momento de distorsionar todo eso, entonces ya no entiendes, ¿verdad? Aquí es donde debes de alcanzar una conciencia de clase, ¿sí? Bien, entonces les comentaba de que ahí, por ejemplo, se aplica mucho entonces lo que se le conoce como el tequio. El siguiente, por ejemplo, en la zona mixteca en donde yo pertenezco, ¿sí? La comunidad mixteca, en esa parte se aplica mucho, vamos, por ejemplo, quieren sembrar el maíz, ¿verdad? Que se siembra bastante. Entonces, se reúnen, trabajan por equipo, ¿sí? Y entonces, pero sin ver, o sea, sin estar pensando en cuánto me vas a pagar. O sea, cuánto, y es algo, por ejemplo, si estuviéramos trabajando acá en una empresa, si estuviéramos trabajando aquí, ¿sí? Pues lo primero que se piensa es de dinero. Bien, otra cosa, en la parte cooperativa, ¿sí? En la parte económica, ellos están acostumbrados, nosotros estamos acostumbrados a ver, a trabajar por cooperativa, que eso, la otra parte, la idea, por ejemplo, neoliberal, podría decir de que eso es una economía centralizada, ¿verdad? De planificación centralizada. Pero acá lo que ven es de que vamos a trabajar el dinero que entre en la cooperativa, ¿sí? El dinero que entre en la cooperativa, posteriormente lo vamos a distribuir. Así lo ven. Entonces, no es, vean nada más lo que pasa, no es casualidad. ¿Por qué ahorita, vean en las zonas, por ejemplo, toda la parte sur, lo que es Guerrero, en la zona sur del país, lo que es Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, ¿por qué los conflictos? ¿Por qué hay tantos conflictos? Porque el gobierno, desde mi punto de vista, el gobierno no ha alcanzado a detectar, o sea, trabajar, ¿verdad?, con los pueblos indígenas, crecer, ¿sí?, económicamente, tomando en cuenta a los pueblos indígenas, no hacerlos a un lado. El conflicto, por ejemplo, ahorita del CENTE, en realidad ese no es un conflicto educativo, ¿verdad? Es un conflicto más allá. Si vemos, por ejemplo, todos los maestros del CENTE, donde yo fui educado, todos esos maestros la mayoría es de origen indígena. Entonces no es cuestión, ellos están dispuestos, yo sé que ellos están dispuestos, por ejemplo, que se les evalúe, pero no es eso, sino que la cosa está atrás, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo ven al mundo? Entonces llega un momento y llegan los aparatos ideológicos del Estado, dicen, bueno, vamos a controlar esto, ¿verdad? Imponiéndoles una forma de pensar, la educación, ¿verdad? ¿Sí? Entonces lo que provocan es una distorsión. Bien, entonces les comentaba de que la parte cooperativa, ellos persiguen más bien un objetivo común, eso, ¿sí? Eso persigue. Por eso les comentaba también de que la parte de bienes comunales, pues sí protegen mucho eso, porque de ahí comen, de ahí viven. Bien. Posteriormente, ahí seguimos en la teoría económica.
Seguramente los compañeros que estudian economía se darán cuenta de que hay un teórico en la economía conocido como Adam Smith, ¿sí? Un economista, en que él decía, ¿sí? Tiene algo que se aplica mucho en el sistema capitalista. A ver si... Entonces, vean de que todas las políticas actuales en realidad van encaminadas a un libre mercado, ¿verdad? Algo que no está de acuerdo con los pueblos indígenas, ¿sí? Vean, por ejemplo, Adam Smith decía, ¿sí? En una de las frases ahí muy importantes que él mencionaba, decía: no es por la benevolencia del carnicero, del cervecero y del panadero, ¿sí? que podemos contar con nuestra cena, sino por su propio interés, ¿sí? Entonces, vean, en realidad el sistema capitalista lo que persigue es, ¿sí? un fin de lucro, ¿verdad? Lo que persigue es ganancia. En donde me deje más dinero, ahí voy, ¿sí? En los pueblos indígenas no. En los pueblos indígenas lo que impulsan es, pues más bien algo denominado como bienestar común. Entonces ahí, por ejemplo, pues yo estoy un poco en contra de esa forma de pensar de los economistas, porque y es la política que se aplica actualmente. Entonces, vean que esa parte, ¿sí? Adam Smith decía con su teoría de libre mercado, ¿sí? Él conocido como el inventor de la mano invisible, donde él decía de que el mercado, allí está el lugar donde se puede generar la riqueza, ¿verdad? Bueno, pero en los pueblos indígenas no sucede eso. Ellos no ven al mercado como para generar riqueza. Ellos más bien, nosotros lo que vemos es, bueno, en un cierto lugar nos podemos reunir y vamos a practicar el trueque, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? De que tú a lo mejor me das 1 kilo de frijol y yo te doy, ¿qué les parece? Una gallina, ¿verdad? Para satisfacer necesidades. Si eso lo trasladamos al sistema capitalista, lo que va a decir el sistema capitalista es: no, hay que producir más, porque yo lo que necesito es obtener más dinero, enriquecerse, ¿sí? ¿Queda claro? Entonces, ese es uno de los problemas, de los grandes problemas que existe en los pueblos indígenas, ¿sí? Con la parte social, entonces, con la parte en las zonas urbanas. Entonces, actualmente lo que se persigue es, pues, cómo hacer para que esos, ¿sí? se incorporen, ¿verdad? Los indígenas se incorporen al sistema capitalista. Esto es lo que están persiguiendo actualmente. O sea, ¿cómo voy a hacer, yo gobierno, cómo voy a hacer para que todos esos, ¿sí? también consuman lo que yo produzco? ¿Sí? Entonces ahí empiezan todos los aparatos ideológicos del Estado, ¿verdad? Pues está la televisión, la propia familia, ¿sí? La educación es una forma, ¿verdad?, de controlar. Pero si esos no me obedecen, no me quieren obedecer, pues uso la violencia legal, ¿verdad? Uso la policía, uso el ejército, porque eso es una violencia legal. Entonces, vean, comentaba aquí a algunos compañeros, les decía de que allá en la Universidad Nacional, ahí en la UNAM, todos los que somos estudiantes de indígenas, de algún pueblo indígena, llega el rector siempre y hace una comidita ahí como para decir, pues, para que vean de que estamos con ustedes, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, cualquier funcionario, ¿sí?, o cualquier persona que ya tiene un cierto nivel, dice: no, pues, ¿sí?,
Entonces pasa, el rector habla y por lo regular en la parte política siempre, ¿sí? O sea, terminas de dar tu discurso, todos se saludan, te saludan, o sea, como que fue muy bueno tu discurso, ¿verdad? Pero los indígenas no hacen eso. O sea, no, todos se quedaban callados o sea, todos se quedaron sentados, así los estudiantes indígenas. El rector como que se quedó viendo así, pues ¿qué pasó, verdad? No me van a agradecer. Pero es que no entienden esa parte, o sea, el mundo capitalista no entiende eso, ¿sí? De que es otra forma de pensar. A mí en lo particular, ¿sí? Siendo parte de la cultura, ¿sí?, mixteca, indígena, aprendo español a los 12 años. Entonces a mí me molesta bastante que me digan, por ejemplo, licenciado, que me digan doctor, porque yo veo las cosas de tal forma de que si tú te estás preparando es para que seas más humano, es para que seas más social, ¿sí? Veas las cosas profesionalmente, no para que te pongas nombres, ¿verdad? O sea, soy doctor, ¿no? ¿Sí? Que por cierto ahorita por ahí mencionaron, licenciado, bueno, ¿sí? Entonces, eso, ¿verdad? ¿Sí? Y creo que hace falta por hacer muchas cosas, ¿sí? Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué vienes de traje, verdad? Si de veras eres indígena, ¿sí? Aquí lo importante, yo creo, de que debes de tener una conciencia de clase, ¿sí? Un indígena también tiene derecho de disfrutar, ¿sí? De disfrutar, por ejemplo, de vestirse bien, de comer bien, de tener un carro, de tener una buena casa, sí, pero nunca olvidar esa parte, ¿verdad? Nunca olvidar de dónde eres. ¿Sí queda claro? Ese es un problema. Y actualmente los jóvenes, ¿sí?, están perdiendo esa parte. Piensan que de lo que les da el sistema capitalista es lo mejor. Entonces regresan en los pueblos, regresan en las comunidades, ¿sí?, de origen, diciendo de que ya no hablan el mixteco, de que ya no pueden comer como come un indígena, ¿sí? Entonces lo único que causan ahí pues es una frustración, porque en primer lugar, ¿sí?, los poderosos de México, en primer lugar no te van a dejar llegar en esos lugares, ¿o sí? Vayan a ver a Carlos Slim, Emilio Azcárraga, a ver si, ¿sí? O sea, no te van a dejar llegar. Son grupos que ya están, ¿sí? Entonces, un indígena, yo pienso que la mejor arma que nosotros tenemos es nuestra identidad. Puedes vivir en el mundo capitalista, nunca olvidarte de quién eres, ¿verdad? Entonces, ahí veo un gran problema actualmente, ¿sí?, en donde yo siento que las políticas públicas para mejorar o para evitar la discriminación, que ahorita vamos a comentar, para evitar la discriminación indígena, yo veo de que el gobierno debe de asesorarse, ¿sí? Debe de asesorarse de los pueblos indígenas, cosa que no lo hacen. Vayan a ver al gobierno del Distrito Federal a ver cuántos indígenas tienen asesorando, ¿sí? Vayan a ver nada más al gobierno federal, ¿sí? Vean nada más en la Cámara de Diputados cuántos indígenas hay. En los municipios cuántos indígenas no hay. O sea, gobernando, pues. Entonces quieren aplicar políticas desde el escritorio diciendo de que bueno, ¿sí?, ahí te va, ¿verdad? Aplícalo. Y eso no funciona. Bien. Entonces les comentaba de Adam Smith de que ellos, este economista, lo que impulsa es el libre mercado, cosa que está en contra de los pueblos indígenas. Ellos aplican más bien el trueque, lo que quieren es, ¿sí?, satisfacer necesidades. Yo le voy más al economista que ganó el premio Nobel en 1994, conocido como John Nash, ¿sí?, que por cierto tiene poco que falleció,
en un accidente automovilístico. Él comenta de que inventor de teoría de juegos, ¿sí? Entonces él comenta de que esta parte, en realidad, lo que se debe de hacer para mejorar la economía es de que tú tienes que ver por ti mismo, o sea, y por los demás. Cosa que en el modelo neoliberal no. En el modelo neoliberal lo que les interesa es, ¿sí?, acumular riqueza y pues lo demás a ver si nos da tiempo, ¿verdad? Revisamos las políticas indigenistas, y si no, pues hay que, ¿sí? Bien, entonces siento que en la parte económica hace falta hacer muchas cosas, ¿sí?, para mejorar, porque en realidad no somos un estorbo, los indígenas no somos un estorbo para el sistema capitalista. Nos deben de ver como, ¿sí?, como riqueza cultural, así nos deben de ver como parte de la cultura, y debemos de lograr un desarrollo económico en donde también nos tomen en cuenta. Eso es lo que debe de ser el actual gobierno. Porque pues, actualmente dicen, a ver, vemos después a ver qué podemos hacer con los indígenas. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora nos vamos en la parte de derecho. Siguiente, por favor. Bueno, gracias. En la parte de derecho, ¿sí?, en el derecho, estudié derecho en la UNAM y veo de que en la parte, ¿sí?, en la parte jurídica también falta mucho por hacer, porque debemos de entender que el derecho lo que defiende son intereses privados. Ese es un problema de derecho, de que yo lo que voy a defender son intereses, ¿verdad? Y en los pueblos indígenas no. Si yo regreso queriendo aplicar, por ejemplo, el derecho penal, así como me lo explicaron aquí, con un enfoque pospositivista, ¿sí?, de que todo lo que está escrito pues se va a aplicar, y esto regreso aplicando en mi pueblo, pues seguramente me van a mandar a volar, porque eso no funciona, ¿sí? Ellos lo resuelven de una forma diferente. Entonces, si llegas ahí diciendo lo que les comentaba hace rato, bueno, vas a ir a pedir a tu esposa, ¿verdad?, con quien vas a vivir, llegas, le dices, bueno, y claro que hay un intercambio, por ejemplo, llevas algo, a la familia, de la mujer le llevas algo, frutas, a ella se acostumbra a llevar, por ejemplo, comida, tortillas, ¿sí? Entonces, llegas y pero lo ven como un acto de respeto. Pero si lo trasladamos aquí, en el mundo capitalista, va a decir, pues ¿qué pasó con los derechos individuales, verdad? ¿Qué pasó con los derechos humanos, verdad? ¿Sí? Entonces, pero nosotros no lo vemos, no lo vemos, sino que nosotros los indígenas lo vemos de tal forma, ¿sí?, que se está respetando, se está cumpliendo con nuestras costumbres. Entonces, si yo regreso aplicando todo lo que aprendí en la Facultad de Derecho, aplicar ahí, por ejemplo, derecho penal, pues no sirve, no funciona, muchas cosas no funcionan. Habrá algunas cosas que sí funcionen, pero totalmente no. Entonces, tenemos en la parte de derecho, creo que ya pasó la diapositiva, tenemos el artículo 2 constitucional, en donde defiende esa parte, ¿verdad? Creo que es la diapositiva anterior, en donde con el confrontamiento de esto de EZLN, ¿sí?, en donde pues se dieron cuenta de que pues a los indígenas no se les tomaba en cuenta. Entonces se provoca un enfrentamiento armado, ¿sí? Y fue cuando
se logró ¿sí?, incluir ese artículo, ¿verdad?, el artículo 2º constitucional, en donde ahí mismo se reconoce de que a los pueblos indígenas, ¿sí?, se le debe de tomar en cuenta sus costumbres, ¿verdad?, su cosmovisión, su forma de pensar, ¿sí?, su forma de organizar, cosa que pues no se ha hecho, ¿sí?, en la actualidad pues no se ha logrado gran cosa. ¿Sí? Bien. En la discriminación entonces hacia los indígenas en la Ciudad de México, ¿sí?, que es el tema. Bueno, primero quise decirles cómo más o menos funcionan los pueblos, ¿sí?, para que ustedes vean, ¿sí?, cómo más o menos, a lo mejor ustedes pensarán de que pues lo que se hace no es discriminación, pero yo como parte de pueblo indígena, yo siento que sí hay discriminación, ¿sí? Bien, todos los pueblos, todos los integrantes de comunidades indígenas llegan en las comunidades pues para buscar un empleo, ¿sí? Llegan, buscan empleo y somos muy, ¿sí?, somos muy afortunados los que entramos en algunas escuelas. Somos muy afortunados. La gran mayoría se dedica a trabajos domésticos, ¿sí?, a trabajos domésticos. En caso de las mujeres, en caso de los hombres, se dedican a la parte de la construcción, de la limpieza y toda esa parte, ¿sí? Cuando muchos, si no me equivoco, de 2 a 3% del 100% de los indígenas tienen, ¿sí?, pueden entrar a estudiar. Entonces, vean lo que pasa. Les comentaba de que en los pueblos pues existe una cosmovisión, una forma de pensar diferente. Llegan, empiezan a trabajar en la parte doméstica, ¿sí? Entonces llegan con sus patrones. Entonces lo que dicen, no, bueno, tú vienes de un pueblo indígena, ¿verdad? Te vistes diferente, no te vistes como yo, hablas medio raro, espérate tantito, tú lavas los trastes, y eso sucede, ¿eh? Lava los trastes, limpia la casa mientras nosotros comemos, ¿sí? O luego te dicen, bueno, y eso es desde mi punto de vista, eso es una discriminación. O luego te dicen, bueno, si no tienes dinero, no te preocupes, te vamos a pagar tanto, ¿sí? Trabaja con nosotros, trabaja con nosotros, y vas a estar aquí de planta. Entonces, estás de planta. Entonces ahí Marx lo explica bien, como la jornada laboral, ¿verdad? Por ejemplo, un obrero que trabaja 8 horas, en 2 horas recupera el desgaste de las máquinas y recupera lo que va a cobrar el obrero. ¿Y qué pasa entonces con 6 horas restantes? ¿Dónde se va tanto dinero? Y es por eso se vuelven tan ricos. Vean, por ejemplo, Carlos Slim. Carlos Slim, ¿por qué es tan rico? ¿A poco se va a dar abasto de, vamos a poner una de sus empresas, por ejemplo, la telefonía, ¿verdad? ¿A poco se va a dar abasto de que, a ver, cobra, a lo mejor paga a los trabajadores, luego limpia esto, luego, pues no se da abasto? Entonces, ¿por qué se vuelven tan ricos? Se vuelven gracias a lo que no le pagan a los trabajadores, ¿verdad? Bueno, en caso de los indígenas, eso se intensifica más, ¿sí? Nosotros los indígenas, eso se intensifica más. Y luego te vienen diciendo, me acuerdo mucho cuando llego aquí a la Ciudad de México, te dicen, al principio empecé a trabajar en la parte de construcción con mis tíos, decían, no, son indígenas que se dediquen a eso, no tienen capacidad para salir más adelante. Ya hay discriminación de esos tipos,
Siento que falta, por ejemplo, aquí en el Distrito Federal, crear leyes, ¿verdad?, que regulen eso. Entonces, les comentaba la parte de trabajadores, caso de mujeres que llegan acá, que se dedican a la parte doméstica, ¿sí? Entonces, la discriminación aumenta, la explotación aumenta, ¿sí? Y todavía, si viven con el patrón, pues a cualquier hora que ve, hace esto, ¿eh? Entonces, hay algo ahí que yo siento que debemos de regular, ¿sí? Si nos vamos a la Constitución, en el artículo 123 constitucional, en el apartado A, fracción 1, nos habla de que la jornada laboral debe de ser de verdad de 8 horas. En caso de los indígenas, por ejemplo, los que les comentaba, ¿sí?, los que trabajan de planta, pues eso no se respeta. Ahora, ha sucedido casos en donde dicen, bueno, ¿cómo voy a hacer? No me quieren pagar el aguinaldo, no me quieren pagar la prima vacacional. Pero si recurres a cualquier, aquí por ejemplo, al Distrito Federal, oficinas, o sea, ¿quieres mover algo? ¿Quieres hacer algo? ¿Sí? Pues ¿cuánto traes? Y ese es un problema. La corrupción está en todos lados y en todos los niveles. Otra parte donde veo discriminación, por lo menos aquí en la Ciudad de México, en los centros educativos, la UNAM, el Politécnico, la UAM, ¿sí?, o sea, las escuelas más prestigiadas, si quieres entrar a estudiar, te ponen un examen en igualdad de circunstancias, ¿verdad? Como que si todos hubiésemos tenido el mismo, ¿sí?, o sea, la misma educación, acceso a la educación, pues. Si ustedes van en los pueblos indígenas, ¿sí?, me acuerdo mucho de que teníamos que caminar, en mi caso, hay que caminar 1 hora para llegar a la escuela, para llegar a la primaria, ¿verdad?, llegar a ¿sí? En el pueblo no había secundaria, no había medio superior, entonces hay que trasladarse. Entonces, si se dan cuenta, o sea, no tenemos las mismas oportunidades, pero cuando llegamos aquí se nos hace examen, que es, por cierto, eso iba a hablar en un discurso con el rector cuando José Narro, que por cierto se molestó bastante, ¿verdad? Entonces, yo siento que pues debe de haber oportunidades para que nosotros, los indígenas, podamos tener acceso a esa educación. Y en lo particular, pues tuve que pues machetearle, ¿verdad?, y estudiar por mi cuenta para poder ingresar a esa escuela. Entonces, yo siento que las políticas públicas, pues sí, falta algo por hacer, para que en realidad, ¿sí?, se pueda aterrizar y se pueda aplicar en los pueblos indígenas. Bien, entonces yo veo así en los pueblos indígenas, veo de que hay discriminación económica, ¿sí? Yo veo de que tú, como vienes del pueblo, y lo viví, por ejemplo, en la parte de construcción que les decía, he visto, por ejemplo, paisanas y paisanos que vienen del estado de Oaxaca, ¿sí?, cómo entran a trabajar y son discriminados de esa forma. Quieres contratar a un abogado, ¿y dónde? Vas a abogados de oficio y todo, pero no. Bueno, ¿de cuánto estamos hablando, verdad? La corrupción. ¿Sí? Ese es un... Bien. Entonces, en grandes rasgos, pues yo siento que en eso consiste, bueno, yo he visto la discriminación de que en la parte económica, pues sí existe, ¿sí?, a los pueblos indígenas, a nosotros los pueblos indígenas, los de grandes, pues siempre se nos ha tratado de hacer, pues, más bien a veces se aprovechan, ¿verdad?, de la ignorancia y de
de la necesidad económica que uno tiene. Bien, siguiente por favor. Bueno, estamos aquí en conclusiones. Algo que les quería comentar en la parte de esto del desarrollo, eso se me hace muy importante. El desarrollo del país debe estar impulsada con políticas económicas en donde se tome en cuenta a las poblaciones indígenas. Entonces necesitamos políticas que se nos tomen en cuenta, no proyectos impulsados desde el escritorio, ¿verdad? Y ahí va, aplícalas. ¿Sí? Bien, a los indígenas se nos debe ver como una riqueza cultural, no como un estorbo, como les decía anteriormente, ¿sí? Que actualmente eso es. Así ven. Luego el siguiente dice: el caso indígena es una cuestión de clase, no de incorporación al sistema capitalista. Porque actualmente así se está viendo. Bien, siguiente por favor. Creo que está. Bueno, yo así veo como población indígena, y quisiera terminar esta ponencia, ¿sí? con un poema que me gusta mucho, ¿sí? Que es de Mario Benedetti, que va así, ¿verdad? Y se titula Ustedes y nosotros, ¿sí? Ustedes cuando aman exigen bienestar, una cama de cedro y un colchón especial. Nosotros cuando amamos es fácil de arreglar, con sábanas qué bueno, sin sábanas da igual. Ustedes cuando aman calculan interés, y cuando se desaman calculan otra vez. Nosotros cuando amamos es como renacer, y si nos desamamos nos la pasamos bien. Ustedes cuando aman son de otra magnitud. Hay fotos, chismes, prensa y el amor es un boom. Nosotros cuando amamos es un amor común, tan simple y tan sabroso como tener salud. Ustedes cuando aman consultan el reloj, porque el tiempo que pierden vale $500,000. Nosotros cuando amamos sin prisa y con fervor gozamos y nos sale barata la función. Ustedes cuando aman al analista van, él es quien dictamina si lo hacen bien o mal. Nosotros cuando amamos sin tanta cortedad, el subconsciente piola se pone a disfrutar. Ustedes cuando aman exigen bienestar, una cama de cedro y un colchón especial. Nosotros cuando amamos es fácil de arreglar, con sábanas qué bueno, sin sábanas da igual, ¿sí? Entonces yo siento que este poema pues trae algo que refleja mi sentir como indígena. Siguiente por favor, y creo que con esto pues terminamos, y pues gracias. Y como lo dicen ahí en el pueblo Yusabi, gota de tininotaru takantin dayo alini yeno tu acá anja tu jani tinu o dakanti nyaji masu itu nyaji tapi suni kunte nyaji aijosu dakanti indajoni kanu kabutojo nyaji andavi chimasu nyaji josu kuni kabuto inu jachi suni kabuto nyaji davi de suni sai nawasai. Bueno, muchas gracias.